Dios les bendiga, mis queridos hermanos y hermanas en Jesucristo. Les saluda Carlos Pauta. Bienvenidos y bienvenidas a la meditación del Santo Evangelio del día de hoy, jueves 31 de octubre del 2024. Gracias a cada uno de ustedes por abrir vuestros corazones para que sea allí sembrada la semilla del reino de los cielos, que es la palabra de Dios, la cual es lámpara para nuestros pasos, luz en el sendero de nuestra vida, nos dice Salmo 119, versículo 105. Pidámosle al Espíritu Santo, como dice ya en Proverbios capítulo 2, versículo 1 en adelante, que nos dé sabiduría, inteligencia, que nos dé prudencia para que ustedes y yo, desechando toda la malicia de nuestra vida, toda malicia de nuestro corazón, recibamos la palabra de Dios con humildad, porque la palabra de Dios nos salva, y que no nos contentemos con escuchar solamente la palabra de Dios, sino que la pongamos por obra, para que seamos ese testimonio vivo de nuestro Señor Jesucristo, como dice ya en Santiago capítulo 1 del versículo 21 al 22. Que ustedes y yo seamos capaces de recibir la palabra de Dios, como dice ya en Primera de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 13, no como palabra de hombres, sino como palabra de Dios, que es en realidad, que esté viva, operante en nosotros, que ejerza su acción en nosotros los creyentes. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Repitan conmigo: Santo y Divino Espíritu de Dios, destruye en mí toda pereza espiritual, toda indiferencia, toda distracción, toda tiniebla de confusión. Lléname plenamente de tu luz, de tu sabiduría, de tu conocimiento, para que, alimentados por la palabra del Señor, perseveremos en ella, demos mucho fruto y alcancemos la meta de nuestra fe, que es la salvación de nuestras almas. A ti, Divino Espíritu, que eres Dios y siempre nos acompañas, a ti sea el honor, el poder, la adoración, la gloria, la alabanza, la exaltación, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel mismo momento se acercaron algunos fariseos y le dijeron: Sal y vete de aquí, porque Herodes quiere matarte. Él les contestó: Id a decir a ese zorro: yo expulso demonios y llevo a cabo curaciones hoy y mañana, y al tercer día soy consumado. Pero conviene que hoy y mañana y pasado siga adelante, porque no cabe que un profeta perezca fuera de Jerusalén. Jerusalén, Jerusalén, la que mata a los profetas y apedrea a los que le son enviados. ¿Cuántas veces he querido reunir a tus hijos como una gallina su nidada bajo las alas, y no habéis querido? Pues bien, se os va a dejar desierta vuestra casa. Os digo que no me volveréis a ver hasta que llegue el día en que digáis: bendito el que viene en el nombre del Señor. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis amados hermanos y hermanas, bienvenidos y bienvenidas. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Depende del lugar en el mundo en que ustedes estén escuchando la meditación del Santo Evangelio del día de hoy. Hoy estamos meditando el Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 13, del versículo 31 al 35. El Señor Jesucristo, en su carta de amor para nosotros, porque cada evangelio del día que leemos es una carta de amor para nosotros, de Jesucristo. De manera que ustedes y yo, cada día, conozcamos y nos acerquemos al Señor más, busquemos alimentarnos con su palabra, que demos fruto con perseverancia y alcancemos la meta de nuestra fe.
que es la salvación de nuestras almas, como nos dice ya en 1 Pedro capítulo 1, versículo 9. De esa manera, alimentándonos de la palabra todos los días, ustedes y yo conocemos más a Jesucristo. Decía San Jerónimo, desconocer las Escrituras es desconocer a Jesucristo. Y nadie puede amar aquello que no conoce. Y nadie puede conocer aquello que no escucha. Y nadie puede escuchar aquello que no se le predica. Nos dice allá en Romanos capítulo 10, versículo 14. Por eso, mis amados hermanos y hermanas, pidámosle al Espíritu Santo que derrame sobre cada uno de nosotros sus dones, que recibamos la palabra de Dios con humildad y que ejerza su acción en cada uno de nosotros, los creyentes. Hoy estamos meditando el Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 13, del versículo 31 al 35. El tetrarca Herodes manda con los fariseos a decirle al Señor Jesucristo que se vaya de aquí. Jesucristo viene a traer la buena nueva, la buena noticia. En Marcos capítulo 1, versículo 14, Jesús viene proclamando la buena nueva, la buena noticia, la conversión. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Y viene haciendo muchos milagros. De modo que cuando los discípulos de Juan vienen a Jesucristo y le dicen, ¿eres tú el que ha de venir? Juan nos envía a preguntarte, le dice, díganle que los muertos resucitan, que los ciegos ven, que los cojos andan, que los lisiados se ponen bien. Allá en Mateo capítulo 11 del versículo 1 en adelante. Entonces, mientras Jesús está trabajando, sembrando la semilla del reino de los cielos, que es la palabra de Dios, mientras Jesús está obrando tantos milagros, eso le enoja al tetrarca Herodes. Porque el tetrarca Herodes está más cegado por el poder y desconoce, de hecho, del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Recuerdan lo que había sucedido con San Juan Bautista, allá en Mateo 14? Por denunciar el pecado de adulterio de Herodes, Herodes le mandó a encarcelar, y luego por satisfacer el deseo de la esposa de su hermano Filipo, Herodías, quien vivía con Herodes, entonces le manda a matar, a cortar la cabeza. Entonces ese mismo Herodes le dice a Jesús, le manda a decir con los fariseos, y le dice que se vaya de aquí. Entonces miren el mensaje de los fariseos a Jesús. Dice, en aquel mismo momento se acercaron algunos fariseos y lo dijeron, sal y vete, porque Herodes quiere matarte. Entonces, mientras Jesús está predicando su evangelio, sembrando la semilla del reino de los cielos, mientras él está obrando tantos milagros, Herodes, los fariseos vienen a decirle, sale, vete de aquí, porque Herodes quiere matarte. Puede suceder muchas veces con nosotros también. Cuando se hace un esfuerzo por catequizar, por sembrar la palabra de Dios, que es la semilla del reino de los cielos, entonces hay personas que se encierran en su propio conocimiento, en su propio ego, el cual es sumamente limitado. Entonces, y por su ego, por su desconocimiento del mensaje de Jesucristo, se niegan a escuchar la palabra de Dios. Y no solamente ellos, sino incitan también a los demás. En este caso, a Jesús le vienen a decir, vete de aquí, porque Herodes te quiere matar. Y si Jesús iba de ahí, imagínense, entonces, ¿quién iba a proclamar la buena nueva? ¿Quién iba a curar a los enfermos? ¿Quién iba a hacer tantas maravillas que hace Jesucristo? Entonces, es muy importante. También puede suceder en nuestra vida diaria. Cuando estemos empezando en el camino del Señor o perseverando en el camino del Señor, porque se trata un camino de perseverancia. No es algo que... No, el camino del Señor no es algo que se hace un día y listo. Uno puede hacer tantas buenas obras en un día y el siguiente día nada. No hace nada y el tercer día peor. Esto es perseverancia. Por eso allá en la segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 3, dice San Pablo que la fe tiene que seguir siempre
progresando. No debe de nunca ir decayendo, desmayando, sino progresando día a día, día a día. Así debemos de ir construyendo nuestra fe fundamentada en la palabra de Dios. Entonces, cuando se quiere esta fe transmitir, siempre va a haber personas que se oponen. Siempre. Miren aquí a Jesús, le manda a decir, no, Jesús, calla, vete de aquí. Entonces, cuando a ustedes les suceda, ya sea en su casa, en su familia, en sus amistades, en su círculo de influencias, en las redes sociales, hay muchos que comparten la palabra de Dios por las redes sociales, o dentro de la misma iglesia, donde hay estas personas que ni hablan de Dios, ni dejan que otro hable. Me viene a la mente ya Diótrefes, 1 Juan capítulo 3 del versículo 9 en adelante, que ni él recibe a quienes traen el mensaje de Dios, y a quienes desean hacerlo, él los expulsa de la iglesia. Cállate, no hables de eso, deja que cada quien viva su vida, deja que cada cabeza es un mundo, cada quien tiene que vivir como quiere. ¿Y dónde sacas eso? De mi propia cabeza. Exacto, pero esto es palabra de Dios. Entonces a Jesús le manda a decir, vete de aquí. Escuchen él cómo responde. Dice, en aquel mismo momento se acercaron algunos fariseos y le dijeron, sal y vete de aquí, porque Herodes quiere matarte. Él le contestó. Vamos a ver qué le dijo Jesús. Sí, verdad, tiene razón. Hay que respetar la forma de pensar de Herodes, porque él es el rey. Y lo que él dice es que hay que respetar cómo piensa cada quien. Escuchen cómo dice Jesús cuando le dicen, no prediques, vete de aquí, vete, aquí no hables. Ha sucedido eso, ¿no? ¿Cómo dice Jesús? Dice, él contestó, id a decir a ese zorro, yo expulso demonios hoy y llevo a cabo curaciones hoy y mañana, y al tercer día soy consumado. Jesús le responde así, cuando le dicen, vete de aquí, no hables porque te van a matar. Y siempre ese tipo de persecuciones. Y Jesús no se va. Y vayan y digan a ese zorro, dice así Jesús, a ese zorro. O sea, zorros son todos aquellos que se oponen, que se hable de la palabra del Señor, que ni ellos aceptan, ni dejan que otros acepten. Porque Herodes manda a decir que se vaya de ahí, de modo que ni él no quiere escuchar a Jesús, ni quiere que toda la gente de ahí escuchen su mensaje. Jesús, ¿cómo le llama a esos? Zorros. Hay zorros dentro de tu comunidad, dentro de tu familia, que cuando se predica la palabra de Dios, son los primeros que se oponen. Son los primeros que te contradicen. Aunque prediques con capítulo y versículo, siempre salen con sus pensamientos huecos y sus filosofías baratas. Dice Jesús, id y decir a ese zorro, yo expulso demonios y hago curaciones, hoy y mañana y al tercer día soy consumado. Jesús está hablando de su pasión, su muerte y resurrección. ¿Qué quiere decir Jesús? Yo voy a predicar hasta mi pasión, mi muerte y mi resurrección. De modo que nos enseña el Señor Jesús a ustedes y a mí, que ustedes y yo no debemos de rendirnos fácilmente. Si el Señor nos ha puesto, nos ha dado el regalo de la vida, nos ha regalado sus dones, tenemos que ponerlos por obra, y no solamente cuando nos nace, cuando nos da la gana, sino siempre, hasta que el Señor nos llame a su presencia. Hasta el día que nos muramos, debemos de buscar vivir en los caminos del Señor. Debemos de buscar hacer la voluntad de Dios. No lo que yo quiero, mis amados hermanos y hermanas. El mundo está lleno de tantas cosas y de tantas trabas que el enemigo pone. Por eso dijo Jesús allí en la primera carta de San Juan, capítulo 4, versículo 4. El que está con ustedes es más fuerte que el que está en el mundo. Satanás es el Dios de este mundo, príncipe de este mundo. Dios de este mundo con D minúscula, príncipe de este mundo. Dice allá en la segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 4. Entonces, es
Es muy importante que ustedes y yo tomemos la palabra de Dios como es en verdad, como es viva y eficaz, como palabra de Dios que es en realidad. Y que no solamente escuchemos, porque habemos mucho que, aunque vamos a misa y leemos la palabra de Dios en la casa, ese ratito nos golpeamos el pecho, nos sale un suspiro, oh Dios mío, así nos hablan. Pero cuando llega a ver nuestras acciones, siguen igual o a veces hasta peor que antes. Peor. Entonces por eso hay que pedir al Señor que nos dé sabiduría, inteligencia, que nos dé prudencia para que ustedes y yo obremos según el querer de Dios, no según el querer de nosotros. Y que nunca nos rindamos y que el don que Dios nos ha dado lo pongamos, como dice en 1 Pedro capítulo 4, versículo 10, que cada quien ponga la gracia que de Dios ha recibido al servicio de los demás y hasta la muerte, no hasta que llegue una persecución, una tribulación. De hecho, por parte, eso es bueno. Romanos capítulo 3 del versículo, a ver, vamos a leer. Las persecuciones, de hecho, son buenas, porque las persecuciones nos ayudan a hacernos más fuertes. Y si no hubiera, es Romanos capítulo 5, perdón, Romanos capítulo 5 del versículo 3 en adelante. Si no hubiera persecuciones, entonces ¿cómo vamos a saber quién es de virtud probada y quién no es de virtud probada? Escuchen como dice Romanos capítulo 3. Cuando ustedes en sus casas inviten a sus familiares, vengan a rezar el rosario, vamos haciendo lección divina, vamos a una prédica, vamos a un retiro, vamos a una misa de sanación, vamos a la Eucaristía. Y sus familiares, solo con eso, anda vos nomás, anda nomás, ya no nos molestes a nosotros con eso. Cada quien tenemos cosas que hacer. No se rindan, no se debiliten, no se desanimen. Escuchen como dice Romanos capítulo 5, versículo del 3 en adelante. Dice, más aún nos gloriamos hasta en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación engendra la paciencia. Entonces, cuando nos suceden estas cosas, es la oportunidad que ustedes y yo desarrollemos, ¿qué? Paciencia, que nos falta muchos, la capacidad de sufrir contra la adversidad, la capacidad de soportar a aquella persona que acaba con nuestra paciencia, ¿no? La paciencia es la capacidad de sufrir contra la adversidad, contra aquella persona que me trata mal, contra el tiempo que a veces me tienen aprietos. Es la capacidad de aún mantener la paz en esos momentos que estoy en aprietos. Entonces, la tribulación engendra la paciencia. ¿Se ven que es positivo? La tribulación, cuando nos sucede, eso engendra ¿qué? La paciencia. Y la paciencia, virtud probada, lo que les mencionaba. Y si no hay tribulación, ¿cómo va a haber virtud probada? Es fácil hablar de la palabra de Dios cuando todos digan, oh, qué lindo, que la palabra de Dios, hermosísima. Pero el verdadero soldado de Jesucristo, la verdadera persona fiel a Jesucristo, se ha de ver probada en la tribulación, en las persecuciones, cuando nadie quiere escuchar, cuando nadie quiera compartir el Evangelio, aunque uno se le dice, compartan el Evangelio, y uno chequea unas cuantas personas han compartido. En los momentos donde haya persecuciones, ahí es donde se ve la virtud probada. Pero si no hubiera tribulaciones, persecuciones, entonces ¿cómo va a haber virtud probada? ¿Cómo podríamos decir, oh, yo sí soy de probada virtud, si nunca he tenido una tribulación? Entonces es muy importante. La tribulación engendra la paciencia. La paciencia engendra virtud probada. La virtud probada, esperanza. Y la esperanza no falla porque el amor de Dios ha sido derramado en nosotros, en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Entonces, qué belleza. ¿Se dan cuenta que la tribulación, primeramente, no hay que rendirse?
Cuando a Jesús le dicen, vete de aquí, te van a matar, Jesús no, oh Dios mío, me van a matar, y se va. ¿Y cuántas amenazas hay también, especialmente cuando uno se dedica a la apologética? Muchísimas amenazas de los protestantes en especial, porque uno les tumba las mentiras que tienen. Y ahí vienen las amenazas y eso. Y ha sucedido. Cuando uno se dedica a la apologética, ahí vienen muchas amenazas de los protestantes. Pero por eso no hay que callar. Y cuando se les predica a los católicos con capítulo y versículo, hay muchos que les gusta que le hablen de Dios y quieren saber de Dios. Pero háblales con capítulo y versículo y verás cómo se aburren, verás cómo se... No todos, pero muchos sí. Les gusta escuchar Dios es amor, Dios te ama, Dios está contigo, que Dios te bendiga. Pero cuando uno les dice las cosas como son, con capítulo, con versículo, cuando uno les invita a andar en los caminos del Señor, cuando uno les dice, si uno se aleja del Señor, esto le pasa, esto le sucede. Oh, no, es que eso no sucede, Dios es amor, ¿cómo va a castigar? Dentro de la Iglesia Católica hay la secta de los amorosos, que para ellos todo Dios es amor y Dios perdona. Hay que saber que Dios es amor y Dios es juez. Y Dios da a cada quien según su trabajo. Hay muchísimos textos en la Sagrada Escritura, muchos, incontables, donde dice que Dios juzga a cada quien según sus obras. Y que Dios castiga la rebeldía de los rebeldes. Entonces, no se coman el cuentito de que Dios es amor, Dios perdona todo. Dios es amor, sí. No estoy diciendo que Dios no es amor. Primera Juan, capítulo 4, versículo 7, dice que Dios es amor. Dios es amor, es un Padre amoroso. Pero Dios también es juez. Y Dios dará a cada quien según sus obras. Dice allá por ejemplo, Jeremías, capítulo 17, versículo 10. Romanos, capítulo 2, versículo 6. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 10. Apocalipsis, capítulo 22, versículo 12. Entonces, esto es muy importante. Entonces, primeramente, no rendirse, no desanimarse, aunque vengan las persecuciones, las tribulaciones, ya sabemos que engendran la paciencia, la virtud probada, la esperanza. Entonces, por parte es bueno que eso suceda y debe suceder. Ahora, Jesús también menciona su pasión, su muerte y su resurrección. Dice, díganle a ese zorro, escuchen cómo dice. Él les contestó, id a decir a ese zorro, yo expulso demonios y llevo a cabo curaciones, hoy, mañana y al tercer día soy consumado. Pero conviene que hoy y mañana y pasado siga adelante, porque no cabe que un profeta perezca fuera de Jerusalén. Dice Jesús, conviene que siga adelante. Si ven, él, a pesar que tiene una amenaza de muerte, te va a matar, él sigue adelante. Él sabe cuál es su misión y él en Juan capítulo 15, versículo 10 dice, yo he venido a cumplir la voluntad de mi Padre. Ustedes cumplan mis mandamientos. Dice Jesús, he venido a cumplir los mandamientos de mi Padre. Ustedes cumplan mis mandamientos. Entonces Jesús nos enseña a ser fieles a Dios y obedientes a Él, a pesar de las persecuciones. Nos menciona su pasión, su muerte y su resurrección. Muy importante. Y Él sigue su ministerio hasta su pasión, su muerte y resurrección, el cual nos enseña a nosotros que nosotros también tenemos que perseverar diariamente. A veces nos dedicamos al Señor un cierto tiempo, una cierta época del año, cuando es Semana Santa, cuando ahí estamos en las novenas, o cuando alguien muere, o en Navidad, o en el mes de mayo, estamos en las novenas, y qué bonito. Pero eso tiene que ser todo el año. Tenemos que ser cristianos fieles a Jesucristo todo el año. Dios jamás se olvida de nosotros. Aunque nosotros a veces le somos infieles a Él, dice en la segunda carta a Timoteo capítulo 2 versículo 13, aunque nosotros a veces a Él le seamos infieles, Él permanece fiel para siempre. Espera que nosotros lo busquemos todos los días, en todo momento, que no nos avergoncemos del Evangelio de Él, porque el Evangelio de Jesucristo, dice Romanos 1:16, es fuerza de Dios.
¿Y cuántos que hay que se avergüenzan de Dios? Muy importante, hay que tener eso en cuenta. Dice el versículo 34. Jerusalén, Jerusalén, la que mata a los profetas y apedrea a los que te son enviados. ¿Cuántas veces he querido reunir a tus hijos como una gallina su nidada bajo las alas, y no habéis querido? Entonces Jesús aquí llora por la ciudad, la Jerusalén, que cuando le son enviados profetas, no le escuchan. Y no solamente no lo escuchan, los apedrean y a otros lo matan. Cosa que sucede también de hoy en día. Póngase a ver en las familias de cada uno de los que aquí están escuchando. Cuando se invita a escuchar la palabra de Dios, a orar, cuando se invita a alguna actividad que nos lleva y nos acerca más a Dios, no todos vienen contentos. Unos vienen con mala gana, otros están ahí toda y risa y alegría. El momento que se empieza a rezar, ahí sí se les fue la voz, No se escucha nada. El ángel del Señor anunció a María y concibió por haber. Ya están muriendo. Termina el rosario. ¡Milagro! ¡Milagro! Regresó la voz. Así son algunos. O el momento que se les invita a una actividad, sea a rezar, a leer la palabra de Dios, ese rato se acuerdan que tienen que hacer todo. Antes no se acuerdan, pero desde ese rato, hoy tengo que hacer esto, tengo que hacer aquello, tengo que recoger a mis niños, tengo que ir al trabajo, tengo que... muchas cosas. Y al Señor, los restitos de tiempo, lo que me queda. Pero para el celular, para estar en otras cosas que no edifican, ahí hay todo el tiempo posible. Para estar en algunas cosas que nos divierten, en cosas del mundo, ahí sí hay muchísimo tiempo. Pero para acercarnos a Dios, ahí le damos ya las sobritas. Y decimos, soy cristiano y sé que hay que amar a Dios sobre todas las cosas. Jesús decía allá en Isaías capítulo 29, versículo 13, este pueblo me honra con sus labios, porque muchos de nosotros amamos, pero con los labios. Te amo, Señor. O amamos a nuestro prójimo con los labios. Que Dios te bendiga, que Dios te mande una lluvia de bendiciones, miles de bendiciones. El prójimo dice, ayúdame con esto. No puedo, espera, mañana. Y decimos, hay que amar a Dios y al prójimo. Puro bla bla, puro palabras. Por eso dice Jesús, este pueblo me honra con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. ¿Por qué el Señor nos pone el día de hoy este evangelio? Es por algo. Y si nos toca, bendito sea el Señor. Si nos golpea, bendito sea el Señor. En Jeremías 23, 29 dice que la palabra de Dios es como el martillo que golpea la peña. Es para enseñarnos a nosotros a ser mejores hijos de Dios, ahora que estamos vivos, para poder arreglar nuestra vida, para poder acercarnos más al Señor, para poder alimentarnos de su palabra, para que nuestra fe crezca y se fortalezca. Por eso es que el Señor nos habla. No es con el afán de, a mí creo que me está diciendo, a mí me ha de estar diciendo. Eso me está diciendo ahí detrás de la cámara. ¿Cómo el hermano sabe? A mí me ha de estar diciendo. Muchos son así. Les estoy leyendo lo que dice la palabra de Dios. Entonces, dice el Señor, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas que se te son enviados y apedreas a los profetas. Eso es lo que hacían. El pueblo sufría. Dios le enviaba un profeta. El profeta, ustedes saben que no es aquel que le cae bien a todo el mundo. El profeta es quien anuncia la palabra del Señor y denuncia el pecado. Ezequiel capítulo 3 del 16 al 19. Eso hace el profeta. Y por hacer eso el profeta se lleva unos cuantos enemigos de encima. Si no me creen, haz la prueba. En tu casa, anda, predícale a alguien que le gusta mentir. Anda, predícale a alguien que le gusta dar falso testimonio.
Anda, predica a alguien que se deja dominar del orgullo. Predica a alguien que se deja dominar de la ira. Con capítulo y versículo. Predícale a alguien que está viviendo en fornicación o en adulterio. Predícale. Y vas a ver cómo se pone. Vas a ver que todo iba bien hasta ahí. De ahí en adelante ya cambia la cosa. Así somos las personas. Deberíamos más bien de ser agradecidos, ¿no? Si estoy andando perdido, tal vez por desconocimiento, alguien viene y me habla de Dios, me hace ver las cosas como son según Dios. Debería decirle, gracias hermano, hermana, te agradezco. Pero no muchos son así. Pero sin embargo, uno jamás debe de dejar de hablar de las cosas de Dios, porque es pecado. Es pecado no enseñarle lo que es la voluntad de Dios. Allá en el primer libro de Samuel, capítulo 12, versículo 23, dice, lejos de mí pecar contra Yahvé, dejando de suplicar por ustedes y enseñarlos el camino recto. O sea que hay que orar por aquella persona que está en malos caminos, orar por aquella persona y también hay que enseñarle, mira hermano, mira hermana, esta es la voluntad de Dios, esto dice el Señor, lo que les explico con el Evangelio del día, con capítulo y versículo. Dios sabe que oro por cada uno de ustedes y eso Él sabe. Oro por ustedes y también les predico, eso tiene que ser. Y si yo no hiciera eso, yo cometo pecado. Si yo no les dijera lo que dice la palabra de Dios, el Señor me va a pedir cuenta a mí de aquello. Por allá en Levítico capítulo 19, versículo 17, dice que hay que amar al prójimo y aconsejarle, ayudarle a salir de su pecado. Porque si uno ve al prójimo que peca y no le dice nada, uno carga con ese pecado y Dios le va a pedir cuentas a uno. Por eso les tengo que decir, y no crean mis hermanos y mis hermanas que me quiero, que le estoy diciendo solamente a ciertas personas, como quien dice, a mí me está diciendo. No, ni siquiera les conozco. Dios conoce a ustedes, Dios conoce su corazón, su interior. Y si Dios viene con su palabra a través de mí, que les predico con capítulo y versículo, es por algo. Yo los quiero y los amo a todos. Y oro por ustedes. También oren por mí. Entonces, termina diciendo la palabra del Señor. Pues bien, se os va a dejar desierta vuestra casa. Os digo que no me volveréis a ver hasta que llegue el día en que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Jesús toma ya del Salmo 118, versículo 26. ¿Qué está diciendo aquí? Que Jerusalén, finalmente el pueblo de Israel, se va a salvar. Y de hecho, esta es otra señal para el fin del mundo. Ustedes ven como de cuántas personas vienen dando que tal fecha se acaba el mundo, decían en el 2000 y después y antes también del 2000. Especialmente a los protestantes, que siempre les gusta dar fechas. Dice el Señor, este pueblo no me volverá a ver hasta que me diga, bendito el que viene en el nombre del Señor. Está hablando al pueblo de Israel. Entonces, una de las señales para que nosotros podamos saber que el fin del mundo está cerca, y falta mucho, es que el pueblo de Israel se convierta. O sea, que el pueblo de Israel que rechazó al Mesías, porque según ellos hasta la fecha siguen esperando al Mesías, que el pueblo de Israel acepte al Mesías, acepte a nuestro Señor Jesucristo, al ungido de Dios, al Hijo de Dios, y diga, bendito el que viene en el nombre del Señor. Cuando ellos una vez aceptan que Jesús es el Salvador, esa es una de las señales. También hay otra, que el Evangelio sea predicado a toda la humanidad. Hay muchos países y lugares que no conocen del Evangelio de Jesucristo. Entonces, por eso uno se da cuenta que el fin del mundo está muy lejos. Hay una cosa que es el fin del mundo, otra cosa que es el fin de los tiempos, que es el fin de una época y el inicio de otra. Ese es el fin de los tiempos. El fin del mundo es ya cuando todo se acaba. Y para que llegue el fin del mundo, falta todavía bastante. Por ejemplo, estas son algunas señales que le estoy dando. Mateo 24:13 dice, se predicará esta buena nueva a toda la humanidad y luego vendrá el final. Y como les menciono, hay países que ni siquiera conocen el Evangelio de Jesucristo.
Y otra de las señales para el fin del mundo es que el pueblo de Israel se convierta, aquellos que rechazaron al Mesías, que acepten que Él es el Salvador. Por eso escuchen como dice en Romanos capítulo 11, versículo 25 en adelante. Está hablando de la conversión del pueblo de Israel. Pues no quiero que ignoréis, hermanos, este misterio, no sea que presumáis de sabios. El endurecimiento parcial que sobreviene a Israel durará hasta que entre la totalidad de los gentiles. Y así todo Israel será salvo, como dice la Escritura. Vendrá de Sión el libertador, dejará de Jacob las impiedades, y esta será mi alianza con ellos cuando haya borrado sus pecados. Entonces, ¿qué está diciendo aquí la palabra de Dios? Que primeramente tienen que entrar todos los gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? Los que no conocen a Dios. Los que no conocen a Dios son los gentiles. Y luego que hayan entrado, o sea, que la palabra de Dios haya sido predicada a toditos los gentiles, ahí tiene que el pueblo de Israel aceptar a Jesús, el Mesías, el Salvador. Una vez que eso haya pasado, podemos pensar que el fin del mundo está cerca. Es muy importante. Por eso, no se dejen engañar por allí en la televisión, en libros donde dice que el mundo se va a acabar. Tomen esto muy en cuenta. Una cosa es el fin de los tiempos, que es el término, el fin de una época, el inicio de otra. Y otra cosa es el fin del mundo. Muy importante. Porque siempre dice, estamos en el fin de los tiempos, en el fin de los tiempos, y uno piensa que ya está cerca del fin del mundo. Entonces eso no hay que confundir. Una cosa es el fin de los tiempos, otra cosa es el fin del mundo. En cuanto al fin del mundo, Mateo 24:36 dice, más de aquel día nadie sabe, solamente Dios. Entonces, nadie es nadie. Si usted se llama nadie, usted tampoco sabe. Porque solamente Dios sabe cuándo se va a acabar el mundo. Así que no se asusten cuando les pongan en la televisión, en algún lado que está llegando el fin del mundo. Lo que sí ha de llegar antes del fin del mundo, el fin de nuestras vidas. Por eso tenemos que vivir, como dice en Efesios 5, del 15 al 17, vivir prudentemente, aprovechando el tiempo, buscando hacer siempre la voluntad de Dios, como dice en Hebreos 12:14, buscando la paz con todos, especialmente reconciliarnos con Dios, acercarnos a los sacramentos y buscando la santidad. Hebreos 12:14 dice, buscar la paz y la santidad sin la cual nadie verá a Dios. Entonces pidámosle al Señor que la palabra de Dios, que es la semilla del reino de los cielos, con la cual nos alimentamos día a día, sea en nuestro corazón recibida, que nuestro corazón sea ese terreno fértil que al recibir la semilla del reino de los cielos, ustedes y yo perseveremos en ella, que demos mucho fruto y perseverando en ella demos mucho fruto y alcancemos la meta de nuestra fe, que es la salvación de nuestras almas. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes, como dice allá en 2 Corintios 13:13. Y que la intercesión, que la poderosa intercesión de la bienaventurada siempre Virgen María os acompañe hoy y siempre. Que la Virgen Santísima presente a nuestro Señor Jesucristo, como presentó allá en las bodas de Caná, aquella necesidad en Juan 2 del 1 al 11. Que asimismo, con ese amor maternal, presente ante nuestro Señor Jesucristo cada una de nuestras necesidades, que solamente Dios conoce. Y que Dios dé a cada quien, como dice allá en 1 Juan 5:14, según su santa voluntad. Les invito a que le den suscribir a su canal de evangelización. Denle compartir. Gracias por participar de la meditación del Evangelio del Día. Me llamo Carlos Pauta y como dice el número 624, que el Señor les bendiga y les proteja.